Pero no quiere decir que todos los que pertenecían a este grupo de conversos eran criptojudíos. Algunos eran criptojudíos, algunos no. O sea, sí fue un fenómeno que se dio. Efectivamente, algunos seguían conservando de manera secreta tradiciones judías, ¿ok? Pero no todos. A los que sí seguían conservando, a ellos los podemos llamar criptojudíos. A ellos los podemos llamar judaizantes, ¿ok? Pero no a todo el grupo. Ok. La terminología que, como se habrán dado cuenta, es la terminología que yo utilizo por lo general cuando me refiero a este grupo de gente, que son conversos o cristianos nuevos. La problemática de estos términos, que a fin de cuentas no hay un término que sea ideal o perfecto, la problemática es que confunde, porque cuando nosotros oímos la palabra converso, pensamos en algo que está cambiando. Pero como les mencioné antes, conversos seguían siendo después de varias generaciones de haber nacido ya en el seno del cristianismo, ¿okay? Y lo mismo con cristianos nuevos. Cristianos nuevos suena algo nuevo, algo que sucedió ahora, pero no. Estas personas seguían siendo llamadas cristianos nuevos 100 años después de que algún abuelo se haya convertido del judaísmo al cristianismo. Sí, por favor. De hecho, la primera vez que yo escuché sobre el seminario, yo escuché que era un seminario de judíos conversos. Y bueno, yo soy judía conversa, ¿no? Entonces yo cuando llegué pensando fue en eso. Entonces también el término confunde. La verdad es que es muy curioso lo que tú me dices, y hace un par de años que di una conferencia más o menos similar, no la misma, pero también al final me hicieron esa pregunta que me pareció muy curiosa, porque hoy en día, en la realidad que tenemos actualmente en Colombia, cuando uno oye la palabra converso, entonces a uno se le viene a la mente las personas que se convirtieron al judaísmo, ¿ok? Y eso es algo que en los círculos en que yo me muevo, digamos, los círculos académicos que investigan este tema, converso, se utiliza la palabra converso, y a nadie se le cruza por la mente que converso sea alguien que se convirtió al judaísmo, son los judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, sí, la terminología puede confundir y va un círculo incluso gracioso de la utilización de la terminología. Ok, ahora, a pesar de la dificultad de estos dos conceptos que señalan como una cuestión a nivel temporal complicada, como que implica algún cambio que no era realidad, pero hablan de este grupo como un grupo étnico, y que a fin de cuentas creo que es lo más cercano a la realidad. Es decir, era un grupo que tenía origen étnico compartido, provenían antiguamente de grupos judíos, ¿okay? También hubo matrimonios mixtos, es decir, no necesariamente se conservó matrimonios solamente entre conversos. Hubo algunos grupos que sí, algunos grupos que no, ¿okay? Pero eso nos habla de un grupo que también era considerado como los conversos. La sociedad general los veía como un grupo no integrado totalmente a la sociedad. También aquí vale la pena mencionar nuevamente la cuestión de los estatutos de limpieza de sangre. No eran limpios de sangre y eran un grupo, y ellos se identificaban como grupo cuando se encontraban los unos con los otros, más allá de la cuestión religiosa, si conservaban tradiciones judías o no. Eran un grupo de apoyo, porque se consideraban como familia, eran el mismo grupo étnico, y de ese modo lo veía la sociedad general, y de ese modo se veían ellos mismos en su propia autoimagen. Está bien. Entonces yo sugiero la utilización de alguno de estos dos términos. Me parece lo más acercado a una utilización correcta de la cuestión. Muy bien, hasta aquí la introducción, una larga introducción. Vamos a llegar al tema. Ok, la presencia de los cristianos nuevos en América. ¿Cuándo llegaron los primeros cristianos nuevos a América? En el 92. ¿Cómo? No, en el 92 quizás, pero no por obligación, porque llegarían siendo los expulsados, pero quizás algunos voluntarios, porque serían ya conversos, convencidos seguramente. Entonces llegarían quizás en esas primeras expediciones. Ok, ¿alguien? Sí, se habla que con Colón vinieron muchos, es lo que se dicen las